Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué párrafos de énfasis deben ser considerados en el dictamen del revisor fiscal para el año 2020 con motivo de la pandemia? Lo primero, hay que tener claro pues, qué es un párrafo de énfasis, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esa primera definición, porque también recuerden que además de los párrafos de énfasis, hablamos de los párrafos de otras cuestiones o de otros asuntos. Entonces, recordemos que vamos a incluir en los párrafos de énfasis. Entonces, se refiere a una cuestión presentada o revelada de forma correcta en los estados financieros. Quiere decir que nosotros vamos a incluir un párrafo de énfasis no porque haya un error en los estados financieros, sino porque la información está siendo presentada de manera adecuada o revelada de manera adecuada, pero que es fundamental eh, incluirlo dentro de nuestro informe para que los usuarios comprendan mejor la información financiera contenida en el grupo completo de estados financieros. Entonces, por eso, como su nombre lo indica, es un párrafo donde direccionamos parte de la atención que consideramos que debe ser direccionada para los usuarios de los estados financieros. Bien. En ese orden de ideas, hacemos énfasis cuando hay asuntos que revelar relacionados con empresa en funcionamiento. Hoy por hoy el párrafo de empresa en funcionamiento es un párrafo que va independiente, ¿cierto? Pero hace énfasis a algo que queremos mencionar. Generalmente va haciendo referencia a una nota o a una parte de los estados financieros, utilidad o a indicadores que estén anexo a información que contenga el grupo completo de estados financieros. Algunas variaciones relevantes con motivo de la pandemia, es muy importante tener presente que como hay cifras que han presentado variaciones importantes, deben quedar adecuadamente en las revelaciones las razones de esas variaciones, se afecta claramente la comparabilidad. Siguen siendo comparables, como lo hemos dicho anteriormente, pero es importante indicar por qué esa variación. Entonces, si consideramos que es necesario llamar la atención en un rubro como ingresos, en un rubro como cartera, en un rubro como de pronto, ¿por qué no?, deterioro, propiedad, planta de equipo o demás. Lo mencionamos en el párrafo de énfasis y hacemos referencia a la nota. ¿Listo? Entonces ahí que hablamos de la comparabilidad de las cifras, cambios en el giro del negocio es importante también, porque si bien los estados financieros van a tener probablemente diferencias con respecto del año anterior o del mismo mercado. Recuerden que los estados financieros sirven para la toma de decisiones no solamente comparativos de un periodo a otro, sino comparativos con otras empresas del sector. Entonces, y consideramos que es necesario llamar la atención con respecto a esos giros del negocio, si es que los ha presentado la compañía, debemos hacerlo en ese párrafo de énfasis. Si se ha hecho un análisis del deterioro de los activos con base en los flujos futuros que pueda afectar ese valor del deterioro a registrar al final del periodo, o los criterios que ha tenido en cuenta la administración para determinar la existencia de deterioro o no, podemos también considerar esos párrafos de énfasis. Si se presentaron refinanciamientos de deuda que también afecten en algún momento los flujos o haya afectado los flujos en comparabilidad del año pasado, o para poder continuar la compañía con sus compromisos, también podemos hacer énfasis o debemos hacer énfasis en esos aspectos. Y también los eventos en periodo posterior. Digamos que ya estamos en esta época pues, de febrero, donde ha ocurrido ciertos eventos, como las medidas que ha tomado el Estado, como digamos, los alivios que puedan presentarse, si en algún momento ha habido alguna situación que se haya presentado después del cierre, entonces debemos analizar si eso amerita una revelación o un ajuste, como sabemos pues en eventos del periodo posterior, y podemos, si no hay ajustes, claramente porque si no sería un error, hacer énfasis en esos eventos. Todo esto debe estar debidamente revelado. Importantísimo que tengamos presente que los párrafos de énfasis en ningún momento suplen una opinión modificada. Entonces, si hay un error, por mejor estructurado que esté el párrafo de énfasis, no va a reemplazar
la calificación de la opinión. Y posteriormente vamos a mirar el párrafo de otros asuntos. Entonces, ya sabemos que se pueden incluir en relación con la pandemia, ¿cierto? Temas de deterioro, refinanciamiento de deuda, cambio de flujo efectivo, eventos en periodo posterior, comparabilidad de las cifras y demás. Pero también debemos considerar si hay párrafos de otros asuntos que podamos incluir. ¿Qué son los párrafos de otros asuntos? Esto se refiere a otras cuestiones distintas a lo que se debe incluir en los estados financieros, en el cuerpo o en las notas, pero que consideramos que es relevante informar para que se comprenda, pues, o bien el alcance de la auditoría, ¿ya? O necesitamos que llamar la atención. ¿Cuándo se utilizan estos párrafos de otros asuntos? La situación de emergencia económica, si en algún momento ha sido ampliada en periodo posterior, también se podría mencionar, o si se ha generado alguna otra medida que no afecte las cifras como tal, están bien presentadas, bien reveladas, insisto, pero que yo deba o considere a mi criterio como auditor que debe ser llamado de atención para los usuarios de los estados financieros. Si en algún momento, en temas de reforma fiscal o reforma tributaria, llega a ser aprobada antes de la emisión de los estados financieros, debe hacerse mención a esos trámites o a esas leyes que están en curso. ¿Listo? Aspectos económicos globales también no necesariamente tienen que ir en las notas, pero sí yo considero que es importante tenerlo en cuenta, como de pronto, no sé, los temas de rebrote o demás, también. O sea, todo lo que yo considere que es relevante, ya, para que los usuarios lo conozcan, los usuarios razonables de los estados financieros deben incluirse en ese párrafo otros asuntos. Entonces, nuestro deber como revisores fiscales, establecer qué situaciones deben ser incluidas en los estados financieros, bien sea en revelación o en el cuerpo, y hacer énfasis, o deben ser incluidas con otros asuntos, con temas de pandemia y temas de emergencia económica que estamos pues todavía sobrellevando. ¿Bien?